Hola, ¿ya se ve de casualidad la presentación? Está cargando. Ajá, sí, ¿Ya se ve? sí. Ok. Ya. Bueno, ahora vamos a ver comunicación interauricular. Esta va a ser una comunicación pues anormal que va a existir entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Esta va a provocar un cortocircuito izquierda-derecha asianótica. Entonces, como vemos, existe una sobrecarga de volumen en aurícula derecha. Esto pues sumado a la sangre que reciba de vena cava inferior, de vena cava superior y pues propiamente de la aurícula derecha por la comunicación. Entonces deducimos que hay un aumento del volumen en la aurícula derecha. Esta sangre va a pasar a ventrículo derecho, en donde también va a existir una sobrecarga. Esto va a pasar pues a la arteria pulmonar. Entonces, se deduce que hay un aumento de volumen en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar. Es decir, también aumenta el flujo pulmonar. Eh, Aquí la comunicación más común va a ser en foramen oval. Y bueno. También se me olvidaba, puede existir, bueno, si hay hipertensión pulmonar, por lo mismo se puede convertir en una inversión del cortocircuito, es decir, va a pasar ahora de derecha a izquierda y lo que ahí puede provocar sí es cianosis. Bueno, con respecto al cuadro clínico, este va a depender del tamaño de la comunicación, pequeño, menor de 5 milímetros, mayor o grande, arriba de 10. La mayoría son, cuando son pequeños, son asintomáticos y no hay repercusiones hemodinámicas. Esto generalmente sucede en infancia. Sin embargo, cuando son mayores, puede haber retraso del crecimiento, también infecciones del tronco respiratorio superior y también signos de insuficiencia cardíaca. En el adulto, pues, hay disminución de las resistencias, taquicardias, taquiarritmias, síncope y disnea. Bueno, en la exploración ocurre que igual depende de la comunicación y de la gravedad que esto ocasione. Puede haber recorrido hipodinámico, la presencia de segundo ruido cardíaco o un soplo mesodiastólico. Ahorita lo explico. A la palpación se va a palpar un fremito en el segundo, es el segundo espacio intercostal izquierdo. Bueno, con respecto a la auscultación, ya vimos que son ruidos rítmicos. Este soplo eh, en el foco pulmonar va a ser pues, ocasionado por el aumento del flujo de la arteria pulmonar. Este es un soplo sistólico, sí, sistólico, eyectivo o expulsivo, que se suma a un desdoblamiento fijo en el segundo ruido en el segundo ruido. Esto es ocasionado porque hay un retraso en el cierre de la pulmonar y bueno, en sí, el soplo mesodiastólico en la región inferior va a ser ocasionada por el incremento del flujo en la válvula tricúspide. Y más o menos así se representa los soplos. Me encontré un audio, pero más o menos así se representa. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que en el... Espérame tantito, Natal. ¿Este término de frémito se entiende qué es o cómo es que se siente? Es como una vibración. Ajá, pues sí, como que vibra, ¿no? Algo, y es la turbulencia de ese cortocircuito que logramos percibir, ¿no? Entonces, si nosotros, inclusive el frémito, si lo palpamos en los pulsos o en alguna otra parte, sospecharíamos que hay una comunicación anómala o hay turbulencia, ¿no? Por alguna obstrucción o por alguna comunicación de estas. Ok, seguimos. Sí, gracias. Bueno, entonces, conforme al diagnóstico, en rayos X de tórax, vamos a ver que hay un incremento de la aurícula y ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. Ya vimos que es por la sobrecarga de volumen.
En el electrocardiograma es característico, pues hay un eje QRS desviado hacia la derecha, también hay crecimiento de la aurícula derecha, y estas siglas de Birt es el bloqueo incompleto de la rama derecha, que se va a encontrar al menos en el 90% de los casos. En el eco transtorácico, pues puede valorar el tamaño y localización del defecto septal atrial, también cómo funcionan las estructuras afectadas, la cuantificación del flujo del cortocircuito y también la presión arterial pulmonar. Y en cuanto al cateterismo cardíaco, pues nos puede ayudar a valorar la hipertensión arterial pulmonar, si es que existe, resistencias vasculares pulmonares. Entonces, en el electrocardiograma es donde se ve el bloqueo de rama derecha del haz de His. Y ya vemos en el rayos X, que es donde se puede ver el aumento del tamaño de los ventrículos y de la aurícula. Y abajo, bueno, según yo sí se ve más o menos cómo se pasa el traslado de la sangre entre aurículas. Y en cuanto al tratamiento, pues como al defecto, es el cierre del defecto. Espérame tantito, Nati. Ponlas previa. Solo ahí la flecha que tienes de hiperflujo pulmonar en la radiografía, donde dice cardiomegalia y demás, realmente es eso que está señalando, no es el hiperflujo, porque eso abarcaría el primer tercio, como les decíamos ayer. Ese sería casi el primer tercio del campo, ¿no? Pulmonar. Entonces, el hiperflujo pulmonar sería más hacia la periferia, ¿no? Hacia hasta el tercer, el tercio más externo, para que no crean que ven eso, por ejemplo, allí, y ese pues prácticamente es el flujo normal, ¿no? Ok. Sí, se ve más distal, ¿sí? Más distal, casi en la orillita de las costillas, ¿no? En el borde que se ve, donde termina pues la silueta del tórax, hasta ese sería el tercio más distal. Para clasificarlo como hiperflujo pulmonar, pero si la ven así, pues no, ese flujo sería casi normal. Bueno, gracias, ¿vale? doctora. Sí. Sí. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues es el cierre del defecto. Esto igual depende. Si hay datos de sobrecarga de volumen importantes en el ventrículo derecho, cuando hay resistencias pulmonares, o ya vemos que la complicación, hipertensión pulmonar. Este tratamiento pues se puede hacer de dos maneras. Escribí mal cierre. Cierre quirúrgico o por intervención con dispositivo de oclusión. Este es con un dispositivo que no lo puse, pero bueno, estas son dos maneras. Yeah. Creo que pasamos a la coartación, ¿no? Ajá. O canal. La que tengan ahí, creo que faltaba coartación y canal AB. Sí. Exacto. Ajá. Bueno, otra de las cardiopatías que vamos a tener, la coartación de aorta. La siguiente, por favor. Esto se va a definir como un defecto congénito en el área de la aorta, donde el ligamento arterioso y la arteria subclavia izquierda se insertan, que es pues la porción distal del callado aórtico. Esta malformación puede encontrarse de manera simple o compleja, y también puede estar aislada o asociada a lo que es la persistencia del conducto arterioso o a otras malformaciones. Esta generalmente se va a ocurrir con la válvula, va a ocurrir junto con la válvula aórtica bicúspide, y esta patología se puede presentar en cualquier lugar, desde lo que es el callado aórtico hasta la bifurcación de las arterias ilíacas. La siguiente, por favor. En la etiología, pues esta Fer ya no los había explicado, pero esta tiene dos. Puede ser por una causa pues congénita, como las enfermedades inflamatorias de la aorta, como la arteritis de Takayasu, o una aterosclerosis severa, pero esto de la aterosclerosis encontré que era pues muy rara vez. Y también puede ser por una causa adquirida, como sería
una normalidad en el desarrollo del cuarto y sexto arco aórtico. La siguiente, por favor. En la fisiopatología encontré que se habían propuesto dos teorías. Una es la teoría del tejido del ductus, que aquí se afirma que la coartación va a va a ser resultado de la migración de las células del músculo liso del conducto arterioso hacia lo que es la aorta periductal, esto con constricción y un estrechamiento luminal. Y la segunda teoría es la teoría hemodinámica, que aquí esta explica que la coartación va a ser resultado de la reducción del flujo sanguíneo, esto pues a través del arco aórtico fetal y del istmo. La siguiente, por favor. Y bueno, en el cuadro clínico, esta presentación clínica pues va a depender de la gravedad del estrechamiento. Y bueno, tenemos algunos hallazgos clásicos, que sería la hipertensión arterial en las extremidades superiores, la disminución o el retardo de los pulsos femorales y la presión arterial no detectable o disminuidas en las extremidades inferiores. Esto de manera general. Y también la podemos, el cuadro lo podemos clasificar en severo y leve. En el severo se va a caracterizar porque hay una estrechez anatómica muy marcada. También va a estar la presencia de las colaterales, que es el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. También puede presentarse un elevado gradiente y también una hipertensión arterial significativa. Y en el cuadro clínico del leve,